No sé, las personas. Bueno, buenas tardes para todas. En algunos lugares tal vez es buenos días, en otros buenas noches, no sabemos, ¿verdad? Damos la bienvenida al Espíritu Santo y bienvenida para este grupo de mujeres y de hombres también. Tengo el gusto de estar aquí en esta reunión. Mi nombre es Maribel Virgos. Ah, Asisto a la iglesia aquí donde estoy viviendo ahora, que es en Chicago, Illinois, en un suburbio. Conozco a Patty, conozco a Angie de nuestra iglesia. Gracias, Angie, por haberme invitado. A Rosita y a su esposo. Ahora, como nuestra hermana comentaba, ¿verdad? Es bien agradable cuando tenemos gente que nos hace sentir queridas. Y Amén. eso me gusta mucho. Por Gloria a eso en Dios. esta tarde yo invito, ¿verdad?, a cada una de las personas que llegue a mirar este video a unirse con nosotras, este grupo de mujeres. Es muy agradable estar aquí porque podemos compartir oraciones, podemos compartir alabanzas. También cuando hay peticiones de oración, siempre estamos dispuestas a orar unas por otras. Eso es muy confortable también porque cuando hay alguna necesidad, podemos orar, todas unidas orando, clamando a Dios para cualquier que sea nuestra petición de oración. Doy gracias a Dios por haberme unido a este grupo y tengo el gusto de presentar a Patty porque ella también es una de las mujeres que ha estado orando por mí, por mis hijos, por mi familia y también doy gracias a Dios por eso. Cuando lleguen a mirar este video, con confianza pueden entrar, pueden hablar con cualquiera de mis hermanas aquí reunidas y yo sé que ellas podrán dar un mensaje de esperanza, podrán orar por alguna necesidad y con todo mi corazón les doy gracias a cada una. Las invitamos a que puedan escuchar nuestro video, a esta enseñanza que nos van a compartir hoy y le damos la bienvenida a Patty. No sé si va a haber alguna alabanza, pero también bienvenida sea la alabanza o para Patty también. Gracias. Amén. Espíritu Santo, yo te damos la bienvenida, Señor, y me pongo en tus manos, Señor. Nos cubrimos con tu sangre, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, y declaramos tu protección, tu ayuda, tu cuidado, Señor, y tu habilidad, Señor, para poder enseñar y para poder aprender, Señor, lo que nos quieres enseñar en en este momento, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si quieren vamos a empezar. No sé, Rosita, si podemos, empezamos o no sé. ¿No? Sí. No importa, sí, podemos empezar. ¿Está bien? Ok, pues entonces vamos a empezar, hermanitas, damos la bienvenida a las que hace rato no estaban, creo que no estaba Mirta o sí estaba, no sé, pero bueno, pues todas las que estaban y las que no estaban, pues bienvenidas. Otra vez, pues es un honor, es un gusto estar otra vez de regreso aquí con ustedes. Gracias, Rosita, por la invitación. Y cuando Rosita me estaba compartiendo, me estaba invitando que si quería compartir con el grupo, justamente en ese momento, es que yo tengo otro grupo en la iglesia que es un grupo de oración, se llama Oración con Propósito. Entonces, justamente en ese momento estábamos empezando la lectura de un libro. Y entonces yo dije, no, pues vamos a compartir este libro y ese libro que quiero compartirles no me va a alcanzar obviamente el tiempo de todo el libro, así que les voy a dar una probadita para que ustedes puedan seguir leyéndolo o oyéndolo. Al final de la plática les voy a dejar el link aquí en nuestro grupo de chat de WhatsApp para que ustedes abran el link y lo escuchen. Es un audiolibro, pues ahí es gratis o si lo quieren comprar pues cuesta alrededor de $5 americanos, o sea que no es muy caro.
Entonces, espero que les sea de edificación y que puedan crecer en nuestra fe, como dice la palabra, más crecer en la fe, en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, y que para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Entonces, si Rosita, que diga, Angie, si puedes poner la presentación. El libro se llama Secretos de un guerrero en oración. Entonces, vamos a abordar la introducción y el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice secretos, bueno, si se puede el capítulo 2, no sé, no sé si, este, eh, si vamos a tener tiempo, pero pues vamos a abordar lo más que se pueda, si no hay, después ya pueden ver ustedes la presentación, ¿verdad? Entonces dice, este libro lo escribió un hermano que se llama Derek Prince. Él ya se pasó con el Señor, ya fue con el Señor, pero él es un filósofo. Su carrera es de filosofía y letras en la Universidad de Harvard. Y él estudió las letras griegas, arameo y griego. Entonces, él no se convirtió por haber estudiado la Biblia, sino que el Espíritu Santo lo transformó primero y luego volvió otra vez a estudiar la Biblia, y fue cuando él empezó a descubrir los secretos de la palabra del Señor. Entonces, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y justamente en uno de esos días de la Segunda Guerra Mundial, él se convirtió a Cristo a través de una hermana, una enfermera y otra hermana que le compartieron, y él pudo conocer al Señor, y a partir de ahí pues empezó su vida de fe. Él ha escrito más de 100 libros, o él escribió más de 100 libros, y uno de estos es Secretos de un guerrero de oración. Entonces, si ustedes lo pueden, les dejé ahí la foto de la portada por si ustedes la quieren ver o comprar. Entonces, la introducción, bueno, tenemos aquí el contenido, dice reinos de sacerdotes, condiciones básicas para una oración contestada, el reino de la oración en la tierra, 12 diferentes tipos de oraciones, cómo descubrir la voluntad de Dios, armas espirituales para la guerra espiritual, la bomba atómica de Dios, la sangre de Cristo, bendito sea su santo nombre, ¿verdad? Ayuno, nuestra respuesta a los propósitos de Dios. Entonces, ¿por qué me interesó tanto el tema de la oración? El primer contacto que yo tuve con la oración en sí fue cuando yo creo yo he de haber tenido, era una adolescente, hace muy poquito tiempo, he de haber tenido unos 14 o 13 años, yo creo. Y entonces mi mamá iba a una reunión de mujeres, ¿verdad? Entonces, pues una vez le dije a mi mamá, ay mamá, ¿por qué no me llevas a tu reunión de mujeres? Y me dijo, pues si quieres, vente. Y entonces dije, pues sí, sí quiero ir. Y ya fui. Y la pastora de la iglesia donde el Señor gracias a Dios que me permitió conocerle y me convertí en esa iglesia. Era una iglesia denominacional con buenas bases bíblicas, o sea, predicaban, como dice la palabra, la doctrina de los apóstoles, la salvación por medio del arrepentimiento y de la sangre, del sacrificio de Jesús. Y entonces mi mamá me llevó a esa reunión, y me acuerdo que la pastora dice, bueno, hermanas, pues vamos a empezar con una oración, ¿no? Y entonces yo dije, wow, o sea, era así como que algo que yo estaba descubriendo, y yo dije, wow, van a orar. O sea, para mí en ese momento, y el concepto que yo tenía de oraciones es el concepto de que vas a hablar con Dios Todopoderoso, ¿sí me entiendes? O sea, dije, ¿qué van a hacer para hablar con un Dios Todopoderoso? O sea, yo estaba así como muy expectante de esa reunión, muy a la expectativa, y dije, ¿cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿O qué? Si se van a poner en una posición, van a abrir la Biblia, tal vez se van a poner la Biblia así en la cabeza, o no sé, yo dije, algo tienen que hacer preparándose, o de pie, o hincadas, no sé, para prepararse para orar y para hablar con el Dios Todopoderoso al que adoramos. Y entonces todas dijeron, bueno, si era un grupo como de unas 10, de entre 10 y 15 hermanitas, estaban alrededor de la mesa, yo me acuerdo, y entonces todas cerraron los ojos, y por un lapso de ¿cuánto?
no sé, unos 20 minutos, se quedaron así. Y entonces yo le dije a mamá, como que le dio un codazo a mi mamá, y le dice, mamá, ¿qué están haciendo? Y entonces mi mamá me dice, están orando, hija. Y yo, ¿cómo están orando? Y me dice, oh, es que no debes de hacer ruido y tienes que guardar silencio y habla en tu mente con Dios. Y yo, ¿eso es oración? Y mamá dijo, sí, eso es oración. Y pues yo me quedé con ese concepto de oración por toda mi vida, pues por toda mi vida cristiana a partir de ese momento. Para mí la oración era estar así y no decir nada, callado, totalmente callado y nada más hablar en mi mente con Dios y ya, o sea, no era una relación la relación que yo tuve al principio de mi vida cristiana con Dios, fue una relación de tal vez yo veía a Dios como lo que es, como el Dios todopoderoso que tienes que acercarte a Él con mucho respeto, con mucho cuidado, sin hablar, sin decir nada y estar callado y nada más estar pendiente de lo que él te vaya a decir, ¿no? Y así estuve, pues, el mayor tiempo de mi vida cristiana, hasta que después llegamos a otra iglesia un poquito diferente, pero ellos me enseñaron el tipo de orar ya abriendo la boca, ¿verdad? Lo cual, cuando menos una reunión de oración de 1 hora, ya no se te hace tan raro o tan tedioso que estar 50 minutos así. ¿No? En la otra iglesia, pues ya hablábamos y decíamos, Señor, te pedimos y ya dabas tus peticiones, o también había un tiempo de alabanza. Y entonces yo dije, bueno, pues esta oración así como que me, me sentí como más cerca de Dios con ese tipo de oración, como que era más personal la relación con Dios de una oración que nada más estaba yo así, a una oración oh Dios, te pido, y ya le muestras toda tu lista, ¿no? A Dios. Entonces, cuando yo empecé a hacer ese tipo de oración, yo me di cuenta que no todo lo que yo le pedía a Dios era contestado. Entonces, yo dije, bueno, tal vez Dios no me está contestando porque, pues no sé, yo nunca, la verdad, nunca he cuestionado a Dios, ni nunca he dicho, pues, simplemente he dicho, pues es Dios y pues esa es su soberanía y pues está bien. Entonces, después me encontré con este libro y le estoy hablando después hace, ¿qué? 4 años, 5 años, o sea, muy reciente. Muy, muy reciente, 1 año antes de la pandemia, me acuerdo que empecé a ver este libro y lo que dijo este hermano me revolucionó, como dice en la introducción. Si quieres el siguiente, Angie, la introducción dice el hermano, bueno, los hermanitos que imprimen el libro, si quieres la siguiente. Dice, una declaración asombrosa, es lo que dice Derek Prince. Dice en el capítulo 1, por mi parte, amo orar y aún más yo obtengo lo que pido en oración. Yo dije, wow, o sea, ¿cómo es que él tiene esa relación o como esa llave, como está en la portada, de poder orar y obtener lo que él pide en oración? Pues yo la verdad al principio dije, pues no es, pues yo dije, ay, no es cierto, no es verdad. Yo dije, tal vez está exagerando el hermanito un poquito, pero conforme puse en práctica los pasos que él nos comparte en su libro. Y también otro libro que me impactó mucho fue un libro de Paul Yonggi Cho, también de la oración. Paul Yonggi Cho es un pastor coreano que, pues, no sé, son generales del ejército de Dios el Señor les ha revelado unas formas para orar. Entonces, una cosa que también dice, por ejemplo, el pastor Paul Yonggi Cho es que hay que ser bien específicos cuando oramos con el Señor. Y entonces, junto con eso que el pastor Cho y el pastor Derek Prince me han enseñado durante este tiempo acerca de la oración y cómo la oración no tiene que ser tediosa, sino que debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice su palabra. Entonces yo dije,
esto es algo que yo le tengo que compartir a los hermanos, pues a las hermanas y el grupo de oración que tengo ahorita empezó hace un año y la copastora de mi iglesia me dice, oye, Pati, ¿por qué no empiezas un grupo de oración? Yo dije, pues, ¿por qué no? Ay, porque yo no quiero. Y entonces ella me dice, no, pues empieza un grupo de oración. Y entonces, como dijo Pedro, ¿verdad? Yo lo que comparto es lo que yo tengo, lo que yo he probado. Yo lo he visto, no, nadie me lo ha contado, como dicen los discípulos, ¿verdad? Yo hablo de lo que fuimos testigos con nuestros propios ojos, que acercándonos a Dios, como Él nos enseña a través, ¿se acuerdan que también los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar? Entonces, acercándonos así, nosotros podemos tener nuestras oraciones contestadas. Y eso es lo que, pues, les quiero compartir ahorita. Si quieres, la siguiente, Angie, dice, en la introducción, aquí el hermano bueno, el análisis que hacen los editores del libro es de que realmente, dice, Derek no nos enseña cómo hacer que nuestras oraciones codiciosas y egoístas sean respondidas. Él nos enseña cómo alinearnos con el Señor en una actitud y práctica de tal manera que oremos de una manera efectiva y por lo tanto obtengamos no simplemente lo que queremos, sino lo que Dios finalmente quiere a través de nosotros y a través de alinearnos nosotros mismos con el Señor. ¿Y qué es lo que Dios realmente quiere? Pues realmente Dios quiere que nos quiere dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice la introducción, dice, al deleitarnos con el Señor, nos alineamos tan estrechamente con su corazón y sus deseos, así que lo que terminamos orando es precisamente lo que su intención es para nosotros, ni más ni menos. Derek deja en claro a través de este libro que hay ciertas condiciones que debemos tener, hábitos que establecer y llaves que podemos usar para tener una vida de oración exitosa. Cuando cumplimos con estas condiciones, podremos tener una oración efectiva. Derek Prince era un guerrero en oración y creemos que a través de la aplicación de las verdades descritas en este libro, usted llegará a ser un guerrero de oración también. Entonces, eso lo escribe el equipo internacional de publicaciones de los ministerios de Derek Prince. Y aquí en la introducción y en el capítulo 1, si quieres poner la siguiente, Angie. El hermanito Derek Prince se enfoca en que nosotros tenemos que alinearnos con lo que dice el Señor. No es de que nosotros vamos a tener nuestras oraciones codiciosas así como que dicen, ay, pues yo quiero un Ferrari, ¿no? O sea, cuando no sé, no quiero que diga, ay, pues Dios nunca te va a dar un Ferrari. No, o sea, no es eso, o sea, sino que a veces nuestras oraciones son nada más, como dice, codiciosas o oraciones que nada más son para nosotros y no lo vemos realmente conforme a la palabra del Señor. Entonces, no es de que Dios no nos pueda dar un Ferrari, Dios nos podría dar un Ferrari, pero todo debe de ser que estemos alineados a Él. Nosotros debemos de estar alineados al Señor y debemos de cumplir con el propósito que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 dice un reino de sacerdotes y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. De eso es Apocalipsis 1:6. Si quieres la siguiente año. Entonces, aquí el hermano nos menciona que nosotros debemos de venir delante del Señor con una confianza. Él al principio dice que qué gran bienvenida le da a Dios o le da al Padre al hijo pródigo cuando se acerca. O sea, el padre llega y lo abraza. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, debemos de ir así con ese cariño, con esa búsqueda, con esa hambre y decir, Señor, aquí estamos. Dice, en Lucas 15:29, que es la historia del hijo pródigo, podemos ver un gran ejemplo de nuestro Dios Padre, cómo nos recibe, no nos regaña, no nos culpa, no es severo ni es distante. Él es amoroso, cálido y cortés. Él nos dice, ¿por qué esperaron tanto? ¿Por qué esperaste tanto en venir?
Entonces, nosotros a veces tenemos ese, pues tal vez de que decimos, no, ¿qué me va a decir Dios? Dios no me quiere ver, Dios sabe que soy uno, dos y tres, pero Dios, pues sí sabe que somos uno, dos, tres y cuatro y cinco, pero Dios nos ama y Él quiere que nosotros nos acerquemos en oración a Él. Y aquí también me gustaría decir que la palabra oración, tal vez nosotros la hemos muy puesto mucha con la religión, pero orar es hablar con Dios, ¿no? Y tú puedes ir hablando con Dios en el carro, en el camión, en la buseta o caminando, o sea, no debemos de poner la palabra oración así como que, ay, algo místico, así como al principio yo dije, wow, oración, que es, me voy a ver aquí con el Dios Todopoderoso. Y sí nos vamos a ver con el Dios Todopoderoso, pero no es nada místico, ni es nada así que digas, oh, voy a oír una voz con eco así, Pati, Pati, Pati. Y yo, sí, Dios, aquí estoy. No, o sea, el hablar con Dios es tan de la vida diaria que ¿se acuerdan cuando este Samuel estaba viendo con Elí? Samuel pensó que la voz de Dios era la voz de Elí. Entonces, y Samuel era un niño, entonces Samuel, él dijo, pues yo oí una voz, o sea, una voz como la de todos los días, no hay nada místico, no hay nada así raro, es hablar con Dios es, nosotros cerramos los ojos, yo lo que les digo es que cerramos los ojos para poder concentrarnos, para pensar más en acerca de lo que Dios quiere, pero podemos también hablar con Dios con los ojos abiertos, acostados, hincados, bañándonos, comiendo, no sé, o sea, no hay nada especial que nosotros, lo único que es especial es la actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios y la forma, con la palabra de Dios que nosotros venimos y hablamos con Dios. Es, por ejemplo, si una de ustedes es chef o yo soy chef, si alguien viene y me dice, oye, ¿tú sabes hacer, taquitos? Y yo digo, oh, sí, Ya que me trata un eh, poquito más. ¿qué te parece tacos de pollo? Sí, o sea, como que hablas algo que la persona sabe, ¿sí me entiende? Entonces, cuando hablamos con Dios, hay que hablar de su palabra, porque es lo que Él nos ha revelado. Entonces, aquí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Entonces, eso está en Mateo, en Lucas y en Juan. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, os será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí está hablando Jesús cuando maldijo la higuera, que dijo que no le dio fruto, que le fue a buscar fruto y no le dio fruto, entonces el Señor maldijo la higuera. Entonces ellos se sorprendieron porque al siguiente día pasaron por ahí, la higuera ya estaba seca. Entonces ellos dijeron, wow, pues Jesús, ¿cómo le haces? Entonces Jesús dijo, pues ustedes necesitan fe, si no dudan, no solamente van a hacer esto, sino van a hablar con cualquier monte. Si les dicen, quítate y échate en el mar y será hecho. Dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí está hablando de las declaraciones que hacemos con la palabra del Señor. Yo me acuerdo que aquí cerca había uno de esos lugares donde están las brujas pitonisas que leen las manos y que te dicen el futuro y eso. Y entonces yo dije, cada vez que pasaba por ahí, pues la verdad, sinceramente, sí me daba coraje santo. Y decía, ay, no, Señor, que se cierre en nombre de Jesús, que no confundan a la gente, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo lo decía así como diciendo, no, Señor, como pidiéndole a Dios, pero sí declarando eso, diciendo, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que ese lugar se cierra. Y pues ya pasaba, porque yo pasaba en el carro, a veces no, porque es un lugar donde no paso ya diario. Y un día pasé y chispas que ya estaba cerrado y yo, wow. O sea, cosas que tú dices, uy.
sí, o sea, es cierto lo que la palabra de Dios dice y también lo que el hermanito menciona aquí, que si nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, todo lo que nosotros pidiéremos y declaramos se va a hacer. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice, ¿qué podría ser más abarcador que estas palabras? Todo y lo que sea. Y entonces aquí el hermano hace una pregunta, dice, bueno, y entonces, ¿por qué? Volvemos a la misma pregunta, ¿por qué no obtenemos lo que pedimos? ¿Verdad? Entonces, si quieres la que sigue, Angie. Entonces, aquí vamos a ver una serie, dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esto está en Juan, dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí el Señor nos muestra que Él quiere que nosotros estemos gozosos. Él no nos quiere tristes o melancólicos, pero nos quiere gozosos. Dice, Jesús quiere que tengamos gozo, así que dice, pide. La vida de oración continua del Señor Jesús, desde que Jesús ascendió al cielo, ha estado intercediendo por nosotros y lleva más de 2000 años. Bueno, esto también lo menciona el hermano Derek Prince, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Los reyes gobiernan y los sacerdotes entregan lo que es los regalos o las ofrendas a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, eso dice en Hebreos 5:6, y que nosotros, al igual que Jesús, somos reyes y sacerdotes, eso dice en Apocalipsis, se nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos. Entonces, nosotros podemos empezar a reinar y podemos empezar a reinar desde ahora en la tierra, ¿no? O sea, podemos con la palabra de Dios declarar y abolir un mandato o una maldición que haya, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestra vida, en la colonia, no sé, en lo que nosotros vemos que no está conforme a la palabra de Dios. Si tomamos una palabra del Señor y decimos, Señor, tu palabra dice que aquí, que nosotros somos salvos por medio de la fe, entonces podemos declarar la salvación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hizo Daniel. Daniel, ¿se acuerdan que él se encontró en la palabra de Dios que dijo, después de 70 semanas, creo que eran 70 semanas, iba a haber liberación del pueblo judío? Entonces, Daniel dijo, Señor, pues las 70 semanas es ya, entonces, ¿dónde está la liberación? Y gracias a esa oración y a ese ayuno, se rompió y lo del pueblo judío regresó a Jerusalén, gracias al ayuno de Daniel, pero porque él vino y trajo la palabra. Entonces, al igual que Jesús, nosotros somos sacerdotes y también somos reyes, ¿verdad? Dice Cristo, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar en la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. No es difícil, es muy práctico. En este libro aprenderá cómo acercarse a Dios cumpliendo con las condiciones básicas para que la oración sea contestada. Aprenderán acerca de muchos tipos de oración. Son 12 tipos de oración que menciona el hermano, como la petición y el mandato. La petición es lo que decía, el mandato es como la declaración, como diciendo yo declaro en el nombre de Jesús cuando somos reyes y gobernamos un lugar. Dice, entenderán la guerra espiritual y aprenderán a conocer la voluntad de Dios y a orarle a Él. Y es posible orar con confianza. Recuerden, nuestro Dios desea que oremos y obtengamos lo que pedimos. Entonces, si quieres la que sigue, Angie, en el capítulo 2 viene como una lista, condiciones básicas para una oración contestada. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces dice, me invocará y yo le responderé. El Señor nos quiere responder. Señor no es un Dios distante que dice, pues, ora más. O sea, si tú ves en todas las personas que se acercaron a Jesús y todas las personas a las que Jesús se acercó, no tardó el milagro o la respuesta mucho tiempo. Ahora dices chispas, ¿y por qué a veces tarda? Porque a veces hay una guerra espiritual. Eso es, bueno, eso es parte de otro tipo
Por ejemplo, con Daniel tardó 21 días porque había una guerra. Entonces hay que seguir orando, hay que seguir clamando, hay que seguir declarando. Esas son oraciones de declaración. No es cuando tú hablas con Dios, pero cuando tú realmente estás declarando la palabra de Dios y diciendo, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar porque la palabra de Dios dice. No, yo no lo digo, no lo dice el vecino, es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Entonces, estas son las condiciones básicas. Si quieres la que sigue, Angie, ya nada más, dice, ven con una actitud de sumisión reverente. Siempre hay que acercarnos al Señor declarando, dice, la oración modelo de Jesús, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Entonces, siempre hay que acercarnos al Señor declarando lo que Él es, declarando lo que nosotros somos y creyendo que lo que la palabra de Dios dice, decir, Señor, creemos que tú eres el Dios Padre y creemos que tú nos salvaste, adorándolo. Dice un salmo, dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, siempre entrar a sus puertas con acción de gracias, con actitud reverente. También dice, ten fe. Siempre hay que tener fe, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad y Él nos oye, y sabemos que si Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El concepto básico de una oración exitosa es saber que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, y esta voluntad del Señor es revelada en la Biblia. Tenemos que orar en el nombre de Jesús, ahí está Juan 16, sabiendo quién es Él, quiénes somos nosotros y quiénes somos nosotros en Él. O sea, no nos debemos de acercar sintiéndonos culpables. Señor, es que yo soy una vil pecadora y pues ya, o sea, fui, pero como Jesús ya me lavó, ahora soy hija de Dios y estoy sentada a la diestra de Jesús y que Jesús está intercediendo y yo estoy ahí también con Él. O sea, no debemos de acercarnos con esa actitud de que, bueno, pues si Dios, si es tu santa voluntad, pues, si no, pues está bien también. No, o sea, tenemos que acercarnos conforme a la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que no sé lo que se refiera acerca de la situación por la cual tú vas ahora. Dice, acércate al Señor con confianza, Mateo 28, 18. No hay que acercarnos sin condenación. Dice la palabra que no, el Señor nos hizo justos, ya no estamos condenados. La condenación es del enemigo. Y si tú te sientes condenada, eh, dile a la condena, o sea, tienes que hablar a la condenación y dile que se vaya y dile porque la palabra de Dios dice, o sea, siempre nuestras oraciones, nuestras declaraciones, nuestra guerra espiritual siempre es con la palabra del Señor. O sea, y ahí viene como que un paréntesis que si no lees la palabra de Dios, pues entonces el Espíritu Santo no va a tener tela de dónde cortar, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y cuando el Espíritu Santo nos quiere ayudar, dices, híjole, pero pues si no has leído la palabra de Dios, ¿qué palabra le puedo recordar a esta persona? Entonces necesitamos saber la palabra de Dios para orar acerca de la palabra de Dios, ¿no? Luego dice, ten la motivación correcta, no se enfoque en lo externo, envíe motivo correcto para orar en la respuesta que debe traer gloria a Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve algo que sí me ha pasado últimamente, es de que yo tuve un problema con mi jefe, con mi jefa. Entonces, en uno de mis trabajos anteriores, y entonces ella, por X o Y razón, dijo, no, pues me corrió. Híjole, no, pues yo, pues la verdad, sinceramente, sí me enojé. Como dicen los apóstoles, ¿verdad? Que le caiga fuego del cielo y que consuma, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuando le dijo, los apóstoles le dijeron a Jesús cuando lo rechazaron y le dijeron, Jesús, ¿quieres que les caiga fuego del cielo? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritus son, ¿no? O sea, que les entre la letra. Y entonces yo dije, Señor, o sea, yo sí, o sea, tenemos que ser sinceros con Dios. Yo le dije, Señor, estoy enojada y que no, o sea, no quiero, quiero justicia. Ya me acordé, yo le decía, Señor, quiero justicia y eso no se va a quedar así. Y yo, ¿sí me entiendes? O sea, como que muy, muy humano, somos humanos, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que el Espíritu Santo me dijo, pues bájale dos rayitas, ¿no?
Y entonces yo dije, pero pues vas a dejar que yo sea, que me quede así. Y entonces lo que empecé a orar, ya no, pues el Señor me mostró y empecé a orar. No podía orar en ese momento para bendecirlas todavía, porque yo sé que la palabra de Dios dice, bendice a tus enemigos, pero en ese momento, la verdad sí me sentí así como que muy de que, híjole, me hicieron qué mala onda, ¿verdad? Pero empecé a orar diciendo, Señor, usa esta situación para tu gloria y trae tu justicia a mi vida y que todo se haga para ti. Entonces, empecé a orar y empecé a orar y conforme iba orando, pues ya se me fueron bajando el enojo y ya finalmente pude orar y decir, Señor, bendigo a esta persona y yo te pido que le quites la venda de sus ojos. Y empecé a orar y la empecé a bendecir y la empecé a hablar lo que la palabra de Dios dice. O sea, siempre es lo que la palabra de Dios dice. Y dije, Señor, pues yo sé que tú vas a usar esta situación para bien y que tus hijos no vamos a quedar avergonzados y que todo lo que pasó y que por lo que me corrieron injustamente, tú lo vas a cambiar para bien. Y pues para no hacerles el cuento largo, esa situación, y ella lo que me dijo esa persona fue de que tú no perteneces aquí. Y yo dije, híjole, pues qué mala onda. Pero luego dije, cuando ya se movieron las cosas, dije, wow, tenía razón porque eso me ayudó para agarrar un mejor trabajo, más pagado, yo creo que unas 5 veces más mejor pagado, que si eso no hubiera ocurrido, ahorita seguiría en ese mismo trabajo. Y entonces Dios contestó esa oración a través de una oración, a través de que cuando tú bendices a tus enemigos, al principio a veces las oraciones no las podemos, o lo que dice la palabra de Dios no lo podemos hacer, pero es cuando viene el Espíritu Santo y te ayuda. Entonces, tener la motivación correcta, no orar diciendo, no, Señor, que caiga fuego del cielo, o que yo quiero un Ferrari para llegar a manejar a 200 millas por hora. Pues yo creo que eso no es una motivación correcta, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar una motivación correcta, ¿no? Si quieres la que sigue, Angie. Entonces, dice, perdona a los que te han lastimado y ofendido. Eso sí es bien importante, hermanas. Necesitamos perdonar, o sea, no hay vuelta de hoja. Si no han perdonado, pídanle al Espíritu Santo que les ayude a perdonar. Hay pues diferentes situaciones. Por ejemplo, yo en mi caso, para mí fue muy difícil perdonar a mi papá y yo decía, no, es que yo no puedo perdonar a mi papá, pero yo sí le dije, Señor Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a mi papá. Y le doy gracias a Dios porque ya finalmente pues ya lo pude perdonar y ahora lo puedo decir así como si no, ay, sí, perdoné a mi papá, pero sí me costó, fue difícil, fue duro, pero hay una liberación y cuando tú perdonas, entonces no hay un obstáculo para tus oraciones. Entonces, cuando tú no has perdonado, entonces dice la palabra de Dios, dice, si vosotros perdonan las ofensas a los otros, vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Entonces, lo contrario es verdad también. Si no perdonan, su padre no los va a perdonar. Y entonces, y luego ahí en la parábola que viene ahí en Mateo 6:12, dice que, bueno, no, ni es una parábola, es una historia pues verdadera que Jesús contó. Dice que después la persona que no pagó la deuda se fue, lo entregaron a la cárcel a los que castigaban a las personas. O sea, perdonar es una parte tan fundamental y tan necesaria en la vida cristiana que es parte de la oración modelo. Padre, y Jesús también lo hizo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era necesario. También Esteban, cuando lo estaban apedreando, dijo, Señor, perdónalos. Si Esteban no hubiera perdonado, Pablo no se hubiera convertido, porque entonces hubiera habido un juicio para Pablo. Pero Esteban perdonó y Pablo se pudo convertir. Entonces, nosotros tenemos que perdonar sí o sí. ¿Es difícil? Sí, pero el Espíritu Santo, si tienen a alguien que perdonar, hermanas, por favor, yo las animo que le pidan al Espíritu Santo que les ayude a perdonar. O sea,
Yo sé que hay temas complicados como un abuso, tal vez. Yo sé que hay temas complicados, no sé, cosas difíciles para nosotros, que tú dices de repente y dices, no, Señor, es que no puedo perdonar esto. Ok, métete en ayuno, métete en oración y dile, Señor Espíritu Santo, aquí estoy, quiero perdonar, ayúdame a perdonar, te necesito. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, porque fue lo que hizo conmigo. O sea, todo lo que le estoy diciendo, yo ya lo pasé, yo ya lo experimenté y hay una libertad después de eso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, con mi papá, yo dije, Señor, yo no lo puedo perdonar, pero Dios me ayudó y finalmente pues le doy gracias a Dios que yo pude perdonar a mi papá y eso ya no fue un obstáculo para mis oraciones. Luego dice, déjate guiar por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Yo me acuerdo que en el 2017 en la ciudad donde nosotros vivíamos había mucha violencia. Y entonces una de mis hermanas me dijo, no, pues vente a la ciudad donde yo estoy y pones un negocio y todo aquí está muy bien. Y nosotros estuvimos a punto de irnos, sí, pero les pedimos guía al Espíritu Santo. Le dijimos, Señor, deberíamos de irnos de la ciudad porque aquí está muy, muy fea la violencia. Y el Señor, a través de un sueño, Él me indicó que no deberíamos de ir. Entonces no nos fuimos. Entonces, después nos venimos a esta otra ciudad que esa sí era de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu Santo también. Por ejemplo, cuando estás en una toma de decisión muy importante, eh, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra. El Espíritu Santo te va a decir, es esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer. Ahora, te lo va a decir a través de la palabra. Ahora, si no lees la palabra, pues está un poquillo difícil. Así que yo les animo a mis hermanas a que lean, aunque sea 5 minutos diarios con la palabra. Eh, a veces yo cuando empiezo a leer la palabra, yo soy honesta y digo, han habido pues más de 3 veces que he hecho mi sincera, ¿cómo se dice? Mi sincera commitment, de que yo digo, voy a leer la Biblia en un año, pero no puedo, no he podido leer la Biblia en un año porque a veces me quedo en un solo versículo hasta por una semana. Por ejemplo, cuando el Señor me reveló varias cosas de lo de María cuando resucitó a Lázaro, me quedé con esa parte de la Biblia como por 3 meses, así como que sacaba y no sé, no he podido leer la Biblia en un año porque hay muchas cosas, muchos tesoros en la Biblia. Hay una historia que el Señor relata que el reino de Dios es como un terreno donde hay un tesoro escondido y que hay una persona que va y descubre el tesoro y va y vende todo lo que tiene porque quiere ese tesoro. Y ese tesoro, así es el reino de Dios, dice. El reino de Dios, cuando tú descubres la palabra y descubres el reino, todo lo demás ya no importa porque lo has descubierto. Y entonces vas y vendes y das todo para obtener lo que el reino te está dando o lo que el Señor nos está dando. Entonces, 5 minutos, 10 minutos, es difícil también porque como que se clava uno en la lectura, pero bueno, eso ya tiene uno que poner tiempos y disciplina, disciplina, chicas. Bueno, hermanas. Dice, pide de acuerdo con la palabra de Dios, pues esto es lo que hemos dicho, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en medio del mundo a causa de la concupiscencia. Una declaración muy fuerte que se me ha hecho a mí, así como que decir que somos uno con Dios. O sea, tú dices, chispas, yo soy uno con Dios. Cuando nosotros declaramos su palabra, nos estamos volviendo la boca de Dios. O sea, cuando decimos, Señor, tu voluntad es que haya paz, tu voluntad es de que haya salud, tu voluntad es que mis hijos sean salvos, tu voluntad es de que tu palabra dice que mis hijos son salvos y que serán líderes y que serán de influencia en su generación, lo estamos hablando y estamos tomando la palabra de Dios en nuestra boca y ahí nos hacemos uno con Dios. Entonces, esa revelación es así como que dices, wow, no es fácil de digerir, no es fácil de digerir, pero pues poco a poco el Señor nos va a ir revelando sus grandes maravillas, ¿verdad? Dice, si haces esto habiendo cumplido con las condiciones previas para la oración, descubrirás el secreto de una oración efectiva.
Entonces, si quieres la que sigue, Angie. No sé, ya no quiero tomar mucho tiempo porque quiero que hagamos un ejercicio de orar. Quiero que oremos 5 minutos. No quiero tomar mucho tiempo, pero yo sé que el Espíritu Santo ahorita nos va a recordar, pero no sé si tienen alguna pregunta. No, una pregunta que tengan acerca de la presentación. No, no. Bueno, si quieres la que sigue, Angie. Ah, los tips finales, pues es el audiolibro. Por favor, terminen de leer el libro o de escuchar el libro. Tomen notas. Junto con su Biblia, siempre que lean su Biblia, tengan un cuaderno de notas, porque Dios, el Espíritu Santo les va a revelar. Yo conozco mucha gente que anota aquí en la parte de a un lado de la Biblia. Yo así lo empecé a hacer, pero ya después no sabes ni qué le escribiste. Dije, ay, ¿qué dije ahí? No, yo prefiero un libro de notas, ¿verdad? Memoriza la palabra, por favor, memoricen la palabra, porque cuando ustedes memorizan la palabra, le están dando herramienta al Espíritu Santo para que les recuerde la palabra, ¿verdad? Para que les recuerde y les diga, oh, es que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios es verdad, y tenemos que acercarnos con fe, ¿verdad? Entonces, esos serían los tips finales. Y la que sigue, Angie, sí, creo que ya la que sigue es, pues, ya sería la última, pues darles las gracias. Y me gustaría que hiciéramos un tip, son 3-3, nada más 5 minutos. Vamos a pensar en algo una petición que ustedes tienen, algo que ustedes, ahorita que el Espíritu Santo les revele, y vamos a orar eso, que les revele una petición que ustedes tienen, pero junto con la petición, que les revele y que les recuerde una palabra. Entonces, por ejemplo, si yo pido, por ejemplo, he estado pidiendo por mi colonia, sobre la identidad de hombre y mujer, que a los jóvenes son muy bombardeados en ese aspecto de que ya no saben si son hombres o si son mujeres. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios nos hizo hombres y nos hizo hombre y mujer, nos hizo, y que Él es el que revela la identidad a cada uno y que nuestros hijos son de Dios. Entonces, yo he orado eso en mi colonia y yo veo cómo Dios se ha manifestado. Entonces, ustedes piensen ahorita en algo que el Señor les esté dando, y entonces tomen una palabra que se aplique a lo que ustedes piden. Tomen una palabra que se aplique a lo que ustedes piden y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos deje ver la respuesta de la oración que vamos a hacer ahorita. No sé qué es, puede ser familia, situación, no sé. Cualquier cosa que tengamos, pero yo sé que si oramos conforme a la palabra de Dios, como dice la palabra, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón. Entonces, primero que nada, vamos a darle gracias al Señor. Luego tenemos que hablar, hermanos y hermanas, perdón, Alejandro, tenemos que hablar, no nos podemos quedar callados, tenemos que hablar, Señor, yo te pido, mi petición es esta, y conforme a tu palabra, yo creo que si tu palabra dice que mis hijos son salvos y que mis hijos están en tu mano y que mis hijos están protegidos, yo lo creo y yo lo declaro. Entonces, tenemos que declarar, hermanas, porque somos reinas y reyes, ¿verdad? Y tenemos que gobernar. Si ustedes se acuerdan, la primera vez que el Señor puso a Adán en la tierra fue para gobernar. Entonces, necesitamos gobernar. Y ese es el otro tipo de oración que tenemos, pero nosotros vamos a gobernar sobre esa situación, sobre esa cosa que nosotros queremos pedir, y vamos a decirle a Dios que nos ayude. ¿Ok? Entonces, pues si quieren ahí ustedes, vamos a empezar y hablen con el Señor, ¿sí? Unos 5 minutitos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias porque
Eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Yo te pido que esta palabra que hemos estudiado el día de hoy, Señor, se quede en nuestros corazones, Padre. Se quede en nuestras vidas, Señor, en nuestras mentes. Y, Señor, queremos acercarnos, Señor, como dice tu palabra, Padre, confiadamente al trono de la gracia, Señor, para hallar, Señor, el oportuno socorro, Señor. Y en este momento cada una de nosotras te estamos expresando, Señor. ¿Qué es lo que nosotros deseamos, Señor? ¿Qué es nuestra petición? Como cuando llegó con Esther, que el rey le dijo, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu, lo que tú es lo que estás buscando? Y yo sé que ahorita tú nos estás diciendo eso, Padre. ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es tu petición? Señor, y nosotras te estamos diciendo nuestra petición en este momento, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y en este momento mi petición, Señor, es de que tú te reveles a mis hermanas, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, te revelarás, Señor, a nuestras vidas. Tu palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Señor, en este momento, Señor, esa es mi petición, que te acerques a nosotras, Padre, porque nosotros nos estamos acercando a ti, Jesús, en este momento. Señor, en este momento estamos extendiendo nuestra mano, Señor, como la mujer de flujo de sangre, como ella extendió su mano, Señor, para tocarte, Señor. Y esa es mi petición, Jesús, que tú te acerques a nosotros conforme nosotros nos acercamos a ti, Señor. Que te reveles a nuestras vidas, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú te quieres revelar a nuestras vidas, Señor, y todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta tu venida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro esa palabra en nosotras, Señor, en nuestras vidas. Padre, tu palabra dice que nosotros bendigamos, Señor, y yo bendigo a mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a Rosita, bendigo a su esposo Alejandro, a Angie, Señor, a Maribel, Padre, a Mirta, Señor, a Olga, Señor, bendigo a Mayrita, Señor, en el nombre de Jesús. Y todas las que no pudieron llegar, yo las bendigo, Señor. Y declaramos tu palabra, Señor, que dice que tú eres, Señor, el que nos llevas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Y yo hablo vida, Señor, y yo hablo, Señor, sanidad para la nuera de mi hermana, Señor, que está en el hospital. Declaro sanidad porque tu palabra dice, Señor, en Ezequiel, yo os enviaré sanidad y medicina y los curaré y les mostraré abundancia de paz y de verdad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos muestres esa abundancia de paz y de verdad, Señor, y que traigas sanidad y medicina a la vida de la nuera de mi hermana, Señor, y que la sanes. Declaro sanidad en cada una de nosotras, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Reprendo todo dolor, toda circunstancia, Señor, todo malestar en nuestras vidas, Señor, y declaro que nuestros cuerpos funcionan, Señor, correctamente, Señor, porque nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, Señor, porque eso dice tu palabra, Señor, y nosotras lo creemos. Gracias, Señor, porque tú nos das un nuevo nivel de fe, Señor, en este momento, Señor. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, Señor, y en este momento te pedimos que nos aumentes la fe a través de oír tu palabra, Señor. Sí, Señor, aumentanos la fe y que tu presencia, Señor, se manifieste en nuestras vidas, Señor. Padre, y en este nuevo inicio de segundo semestre del año, Señor, yo declaro bendición, Señor. Yo declaro bendición sobre este grupo, sobre cada una de nosotras, sobre nuestras familias, Señor. Yo declaro que nosotras estamos guardadas, Señor, bajo la sombra de tus alas y que ahí estamos seguras a nosotras y nuestras familias, Padre. Y que nada, Señor, caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas ahí a nosotros no nos llegará, Señor, porque ahí estamos guardadas debajo de ti, que el cierre del año, Señor,
va a ser un año espectacular, Señor, y que la gloria postrera de nosotros, de cada una de nosotras, será mayor que la primera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu poder, gracias por tu autoridad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu salvación. Y te pedimos que podamos terminar de leer este libro, Señor, para que tú te reveles a nosotros, Señor, y al leerlo, Señor, podamos también seguir leyendo y aprendiendo de tu palabra, Señor. Revela tu palabra a nosotras, Padre, para que tu presencia, Señor, se manifieste y para que tu gloria sea manifestada en este lugar en donde nosotros nos movamos, Señor. Y para que la gente pueda decir, como le dijeron a Daniel, ahora conozco que tu Dios es Dios de dioses, que revela secretos y que es hacedor de maravillas. Sí, Señor, que nos digan lo mismo a nosotras, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Jesús. Amén. Pues Dios. gloria a Dios.